Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que escuchen este podcast. Mi nombre es Víctor Martínez Díaz. El día de hoy trataremos de dar respuesta a algunas preguntas planteadas por nuestro facilitador Antulio Rangel Márquez, en coordinación con el curso Educación y Pedagogía Comparada. Para exponer este tema me acompañan mis compañeros Eduardo Mexicano Durán, Mónica Reséndiz Fuentes, Omar Uriel Álvarez Simón, Paulo César Rodríguez Reyes y Ramsés Villares Salas. Cada uno, incluido yo, responderá preguntas frecuentes o esenciales que las personas se podrían hacer respecto a este tópico llamado la educación comparada. Empecemos con lo esencial. ¿Qué es la pedagogía comparada? La pedagogía comparada es un conjunto de saberes que se orientan hacia la educación, que tiene como principal interés el estudio de la educación. La educación comparada es un proceso de socialización y educulturalización de las personas, es decir, que la forma de educación se orienta al contexto cultural de la familia y del entorno. La pedagogía comparada es una disciplina, o más bien una rama de la pedagogía y de las ciencias de la educación que pretende investigar, así como también extraer conocimiento de otros sistemas educativos y qué tipo de conocimiento puede ser el conocimiento referente a los planes de estudio. Puede ser conocimiento práctico, por ejemplo, en la metodología docente o en las actividades sugeridas hacia el alumno. Por otra parte, también conocimiento administrativo, de gestión escolar y prácticamente todo tipo de conocimiento pedagógico que se puede tomar como referencia de otro sistema para implementarlo en nuestro sistema educativo. Ahora, bien explicado el concepto, podemos proseguir con ayuda de Paulo a explicar qué estudia la pedagogía comparada. La pedagogía comparada estudia las semejanzas y diferencias de los aspectos educativos entre países o regiones. Pueden ser de un mismo país en el momento actual o diferentes épocas históricas. Agradezco a Paulo por su contribución. Así que continuaré con una de las cosas que más caracteriza a los conceptos. Es que nacen o provienen de uno o más autores, los cuales le dan forma, los renuevan o los guían por nuevos horizontes. Por lo que Eduardo nos hablará sobre el exponente más importante de esta rama. El principal exponente de la pedagogía comparada fue Julie, de París, en 1819. Propuso la investigación de la educación comparada. Los aportes de Julie de París sirvieron como fundamento para orientar la educación y la pedagogía hacia un enfoque comparativista. También este enfoque era original porque antes no se había hecho algún tipo de estudio o alguna comparación entre los sistemas educativos en el siglo XVIII. Fue entonces cuando la pedagogía comparada empezó poco a poco a tener cierto auge en esos años. Friedrich Hegel durante el siglo XIX critica la enseñanza alemana, centrada en la teoría y la compara con la Iglesia, quien se centra en la experiencia y el desarrollo del niño. William Bridgman señaló durante el siglo XX que la educación comparada surgió como disciplina universitaria, formando parte de la formación del profesorado a nivel postsecundario. Según Aaron Noah y Farouk Hovich, quienes propusieron en la educación comparada 5 propósitos: describir sistemas, procesos o resultados educativos, ayudar en el desarrollo de instituciones y prácticas educativas. Para evitar hacer tantas pausas, primeramente hablaremos de la finalidad, explicada por Ramsés. Después continuaremos con Omar, hablando de los aspectos que influyen. ¿Cuál es la finalidad de llevar a cabo una pedagogía comparada? Su principal finalidad radica en el planteamiento de modelos teóricos y leyes válidas de diferentes países, regiones y culturas para facilitar la elaboración y puesta en práctica de programas educativos e innovaciones que mejoren la calidad del sistema y optimice las prácticas educativas. La educación comparada es de vital importancia a la hora de analizar el funcionamiento de determinadas sociedades y mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante el estudio comparativo, se podrán obtener conclusiones que permitan llevar a cabo nuevas estrategias de desarrollo pedagógico que se adopten a las necesidades de la sociedad. Los conocimientos sobre los sistemas educativos ajenos y propios pueden favorecer la comprensión de las principales tendencias de la educación mundial y la elección de futuros educativos mejores. Puede ser un instrumento para la elaboración y ejecución de innovaciones educativas y ser, por tanto, un valioso auxiliar de la política educativa de los gobiernos y de las sociedades. ¿Qué aspectos influyen en la pedagogía o la educación comparada?
Puede abarcar diversos aspectos, entre ellos funciones de la educación, organización de los niveles educativos, legislación, planes de estudio, planes de financiamiento, metodologías didácticas, las infraestructuras, las políticas educativas y los contenidos que se asemejan a la hora de implementar una clase. Todos esos aspectos se manejan para que, a la hora de comparación de nuestro sistema educativo con otro, se analice qué es lo que falla y ver los elementos de otro sistema educativo pueden aportarnos, y esto con el fin de mejorar la pedagogía. Mónica participará esta ocasión hablando o respondiendo a la pregunta: ¿qué criterios se toman en cuenta para llevar a cabo una pedagogía comparada? Temas o sujetos de comparación. Se refiere al sistema en conjunto a una parte de ella, métodos, planes, programas, entre otros. Trata de la selección de las categorías objeto de comparación. Área o extensión de comparación. Dentro de los sistemas educativos pueden ser un área limitada, por ejemplo, 2 ciudades o áreas más amplias, regiones, naciones e incluso todos los países del mundo. En la comparación de los sistemas educativos, el área de extensión se refiere a un nivel amplio, por ejemplo, la comparación entre sistemas, regiones o países. Naturaleza o carácter de la comparación. Descriptiva o comparativa, explicativa, cuando se intenta explicar los fenómenos económicos, sociales, políticos, comparación explicativa, o también un estudio completo, donde se abarquen todas las fases o etapas del método comparativo. Ángulo o sentido de la comparación. El hecho educativo se puede estudiar en un determinado momento, comparación estática, o estudiar su evolución, comparación dinámica. Estudios de investigación puras y aplicadas. La educación comparada ofrece aportes de interés al estudio de cualquier tema o problema, e incluso resulta de suma utilidad cuando se pretende reformar cualquier aspecto o sistema educativo. Volveré a intervenir solo para hablar un poco sobre cuáles son los 4 géneros de la educación comparada. El primero, el sujeto de la comparación: sistemas educativos, estructura de la enseñanza, teorías pedagógicas, planes y programas y métodos educativos. El segundo, el área de comparación: localidades, estados, regiones y países. Tercero, carácter de la comparación: descriptiva, se enseña a comparar datos, y explicativa, causas de las semejanzas y diferencias. Cuarto y último, sentido de la comparación: estática, cuando enfoca situaciones; dinámica, hoy cuando se hace sobre transformaciones y corrientes pedagógicas. Para cerrar con este podcast, hablaremos sobre los límites de la pedagogía comparada, de ayuda del compañero Paulo. Muchos problemas actuales de la educación coinciden extraordinariamente en los diferentes países, y la pedagogía comparada puede colaborar un mayor entendimiento debido a utilizarse como instrumento básico de las reformas, de las innovaciones y de la planificación educativa en general. Pero no cabe establecer leyes ni considerar a la pedagogía comparada como si es una ciencia normativa se tratase. No puede dar normas sobre procedimientos educativos ni desarrollar una determinada filosofía o teoría de la educación. Con este punto, relatado por Paulo, damos las gracias a todos nuestros oyentes por la atención prestada. Además, esperemos que les haya servido esta información para conocer un poco más sobre el tema.